Para presentar este proyecto nos acompañan los doctores Yolanda Margarita Fernández Ordóñez y el doctor Jesús Soria Ruiz. Bienvenidos. Antes de entrar en materia, me voy a permitir leer una semblanza curricular de nuestros expositores. La doctora Yolanda Margarita Fernández Ordóñez es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, con licenciatura en Matemáticas. Obtuvo el grado de Maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos, en 1974 y el doctorado en Informática en el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia, en 1989. Actualmente es profesora e investigadora titular en el Colegio de Posgraduados, donde ha ocupado varios puestos administrativos y actual responsable del Laboratorio de Geomática en el campus Montecillo. Es miembro de asociaciones profesionales, Geosciences Remote Sensing Society de la IEE, Academia Mexicana de Computación y Asociación para la Computación en Michelin. El doctor Jesús Soria Ruiz es ingeniero agrónomo especialista en suelos por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, Coahuila, en 1985. Obtuvo una maestría en fertilidad de suelos en el Departamento de Posgrado de la Universidad Agrícola Antonio Narro, Saltillo, Coahuila, en 1992 y el doctorado en Edafología y Recursos Naturales en el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas Campus Montecillo, México, 1999. Realizó un postdoctorado en Geociencias por la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido en 2004. Es miembro del IEE, actualmente es investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias del INIFAP y jefe del Laboratorio de Geomática INIFAP. Bienvenidos y cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bien, voy a comenzar yo. Bueno, creo que ya se mencionó cuál era el contenido a través del título. Este proyecto nosotros lo dividimos en tres partes esencialmente, que es hacer el análisis de lo que significa estar utilizando imágenes satelitales de radar, algunas aplicaciones y aterrizar esto a algún caso de estudio. Las aplicaciones bastante interesantes pues son las que abarcan grandes áreas geográficas. Ciertamente, como vimos en la presentación anterior, los drones son interesantes. Por el momento la limitación de área es algo que resuelven de alguna manera las imágenes de satélite, dado que los satélites están a una altura suficiente para ver la Tierra, y hay toda una serie de iniciativas y organizaciones a nivel mundial que justamente se denominan observación de la Tierra, y prácticamente las agencias espaciales en todo el mundo tienen este interés por diferentes cuestiones, sobre todo a nivel global, ¿verdad? Tanto climáticas como de desastres, etcétera. Entonces, en este proyecto nosotros lo que planteamos, y agradecemos que haya sido elegido porque, como mencionó el doctor Martínez Carranza, a los investigadores nos gusta meternos en cosas que no sabemos y ver qué podemos sacar de allí que además sea útil. Bien, los objetivos aquí entonces, como decía, fue analizar qué características tienen estos conjuntos de datos que denominamos imágenes de radar, porque a diferencia de lo que alguien puede pensar que es una fotografía, esto no es así, ¿verdad? O sea, cuando se adquiere una imagen de radar, viene un conjunto de datos que tiene uno que analizar y ver qué es lo que contienen, cómo fueron obtenidos, etcétera. Entonces, esta es una parte, la parte de investigación que ciertamente ya hay mucho avanzado, pero es necesario en un momento dado aterrizarla para que quienes van a hacer uso de esta tecnología entiendan qué es lo que están haciendo y por qué en un momento dado se está haciendo, ¿verdad? Que es muy diferente de lo que mencionamos, el enfoque de push button, ¿no? Pícale aquí y sale esto. Es necesario en un momento dado saber qué es lo que hay detrás y por qué estamos haciendo una cosa y no la otra. Entonces, uno de los objetivos era justamente generar un flujo de trabajo de cómo se procesan estas imágenes para que sea de utilidad en particular al INEGI y obviamente más allá, y abordar todo esto dentro de un caso de estudio. El proyecto fue recientemente aprobado en el 2017, arrancamos oficialmente en octubre, entonces tenemos poco tiempo.
Somos un equipo de 5 personas, lamentablemente no pudieron estar presentes todas, pero tenemos al doctor Miguel Escalona, que es un geógrafo de formación, la doctora Antonia Macedo, que es especialista justamente en visión computacional y sistemas geográficos, y la doctora Marta Elba Ramírez Guzmán, que es especialista en estadística, y el doctor Jesús Soria, que como ya se mencionó, tiene mucha experiencia en lo que es estudios de percepción remota, principalmente orientados a la cuestión agrícola. Entonces, como los objetivos específicos habíamos mencionado, el análisis de estas imágenes, ¿verdad? Investigar cuáles son las técnicas que podemos nosotros utilizar geoestadísticas para obtener información, generar los protocolos que en un momento dado puedan ser utilizados dentro de un flujo de trabajo, especificar el seguimiento de un proceso en particular, que en este caso nosotros escogimos el fenómeno de inundación en el estado de Tabasco y que es el caso de estudio. Con fines del informe, estamos entonces nosotros en la primera etapa, que es esta de investigación, aunque ya tenemos avances, que es lo que vamos a ir comentando. Se hizo ya un viaje de campo, se hicieron ya la adquisición de las imágenes, que también fue objeto de una investigación para ver cuáles imágenes son las que en un momento dado están disponibles y podemos nosotros utilizar. Entonces, las aplicaciones se denominan, lo que estamos abordando, aplicaciones SAR, que son las siglas en inglés de Synthetic Aperture Radar, que es una tecnología de radar que se utiliza en los sensores satelitales y que es muy interesante porque puede producir imágenes de muy alta resolución espacial, justamente porque a través de ciertos procesamientos que hace el sensor, simula que la antena es mucho más grande de lo que físicamente es, y eso permite en un momento dado tener mucha mayor resolución. Hay sensores que producen imágenes que tienen capacidades incluso de centímetros en cuanto a la resolución. Entonces depende mucho de qué aplicación sea la que nos interesa, ver cuál va a ser el tipo de imágenes a utilizar. Entonces la resolución es un aspecto muy importante de estas imágenes. Otra, respecto de las imágenes que muy frecuentemente vemos, por ejemplo a través de Google Earth, que usa satélites de los que se denominan ópticos. Allí lo que ocurre es que estos sensores tienen problemas cuando hay nubosidad, cuando hay humo, porque lo que hacen es ser sensores de realmente que se les llama pasivos, o sea, lo que captan es lo que está reflejando la superficie terrestre a partir de la iluminación solar. Entonces, no tenemos posibilidad de utilizarlos cuando hay condiciones climáticas como las que ocurren cuando hay lluvia, cuando hay nube, cuando hay humo, y esa es otra de las ventajas que tiene la tecnología de radar y por lo cual se ha estado utilizando. También es posible obtener información de las estructuras físicas. Había una pregunta hace un momento sobre si se pueden obtener imágenes 3D a partir de vuelos de drones. A partir de las imágenes de radar sí es posible obtener también información 3D de lo que está ocurriendo en el momento dado en el terreno. Y hay diferentes técnicas para hacerlo. Se han utilizado, por ejemplo, en estudios de deformación del terreno a raíz de sismos. Y esa es una tecnología que forma parte de lo que es el SAR, en donde lo que se hace es, se conoce como interferometría, que es utilizar 2 imágenes satelitales y tratar de analizarlas para ver cuáles son los cambios que en un momento dado están ocurriendo. Entonces, como mencioné, se han estado aplicando en una diversidad de casos. En topografía se han utilizado para generar justamente modelos tridimensionales de grandes áreas, en agricultura, en bosques, para determinar biomasa, ¿verdad?, que está muy relacionado con esta cuestión de la captura de carbono, que es de gran interés, con otras cosas como el monitoreo ambiental, que también se aplica,
e incluso en arqueología ha habido investigaciones en donde ha sido posible incluso descubrir zonas arqueológicas, porque el radar en algunas de las situaciones que ahorita vamos a explicar rápidamente tiene capacidades de penetración en el subsuelo, no muy profundo, pero sí tiene, y entonces es posible en un momento dado ver qué hay debajo de lo que visualmente uno podría apreciar. Entonces en el proyecto lo que hicimos fue un análisis de todo este ámbito de posibilidades que tienen estas imágenes, y vemos que en cuanto a resolución tenemos características de tamaño de píxel, ya mencionaba que puede haber tamaño de píxel muy pequeño, en espectral, o sea, la información que genera el radar y la que capta ocurre o se capta en distintas bandas del espectro electromagnético, y eso también da una pauta para ver en dónde pueden ser aplicadas las distintas imágenes. La radiométrica tiene que ver con la intensidad captada de energía electromagnética, y temporal, bueno, obviamente es el tiempo de revisita del satélite, ¿verdad? Perdón, creo que, no sé qué hice, perdón. Entonces, estas características de cómo se conforman las imágenes lo hacen muy diferente de lo que son las imágenes ópticas. Hay mucho avance ya en lo que es la percepción remota óptica, y en la de radar pues se sigue haciendo todavía mucha investigación, justamente porque hay que explotar la información que capta el sensor. Tenemos allí, no sé si se alcanza a ver bien en la pantalla grande, el espectro electromagnético, y ustedes ven la porción muy pequeña que nosotros percibimos como seres humanos, ¿no? O sea, la luz visible es lo que está allí en colores, pero el espectro electromagnético es muy amplio, ¿verdad? Abarca todas las longitudes de onda conocidas. Están las longitudes de onda de radio, de televisión, etcétera, están allí. Y entonces los sensores de radar emiten un pulso de energía electromagnética, por eso se les denomina sensores activos, porque van a recoger esa información de regreso. No la recogen toda porque alguna se dispersa al chocar con la superficie terrestre, pero lo que captan de regreso es lo que se utiliza para formar la imagen. Entonces el radar lo que mide es la amplitud, o sea, la magnitud de la señal electromagnética, y también la fase de la onda. Estos datos son muy importantes porque son los que van a permitir en un momento dado pues aplicar toda la batería de técnicas matemáticas y estadísticas para analizar qué es lo que realmente está abajo en la Tierra y que el sensor está captando. Una de las características esenciales es que recibe la intensidad, ¿verdad?, y la amplitud de la señal electromagnética, y eso nos proporciona una imagen que, si algunos de ustedes han tenido oportunidad de verla, pues realmente no se ve nada, ¿no? O sea, se ve todo gris y un montón de puntitos, y uno dice, bueno, ¿y ahora eso qué? Lo que pasa es que esos, como datos crudos, pues no nos van a dar ninguna información. Es necesario aplicar una serie de procedimientos para obtener información que en un momento dado pueda ser trasladada a una forma visible. Pero realmente la información se analiza cuantitativamente, ¿sí? O sea, no cualitativamente en términos de qué estoy viendo yo, sino qué me está regresando la señal, el sensor de radar, para que pueda tener información. Y aquí vemos que hay varios satélites, varios sensores, que a veces se confunde el satélite con el sensor. El satélite es el aparato que está dando vuelta, el sensor es el aparato que emite el rayo y capta de regreso, ¿no? Pero bueno, se usan indistintamente. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos de sensores de radar: RadarSat-2, Sentinel-1A y PalSat, creo que es PalSat, no sé, RISAT, como ejemplo de sensores que funcionan en la banda C del espectro electromagnético. Y esta es una de las bandas que, de acuerdo a la información que nosotros estuvimos analizando, es la que nos puede proporcionar información para el caso de estudio. Entonces, esta es una información que la ponemos ahí solamente para referencia, y esta banda C obviamente tiene un rango de frecuencia. Los rangos de frecuencia no sé si los alcanzan a ver, está muy pequeño tal vez, sí se alcanza a ver.
Bueno, allí lo que nos indica es que a pesar de que todos transmiten en la banda C, la frecuencia en la que transmiten, la frecuencia es la rapidez con la que funciona la onda, ¿verdad? Y eso gráficamente se puede ver a veces, ¿no? Cuando lo traducimos a una gráfica. Transmiten en diferente frecuencia, entonces pueden tener distintas utilidades, distintas aplicaciones dependiendo de lo que queramos hacer, pero la banda C tiene un rango en sí definido que es la útil para el caso de estudio. Por ejemplo, la banda L es la que mencionaba yo, tiene más penetración en el terreno y es la que se ha utilizado en aplicaciones forestales o de otro tipo, ¿no? Entonces el SAR tiene características que nos dicen en qué parte del espectro está funcionando, y una parte muy importante es que el satélite, el sensor puede estar tomando a distintos ángulos la información, y esta es una característica también muy importante porque cuando uno elige la imagen tiene que decir qué ángulo es el que le interesa, si el sensor o ese satélite en particular la proporciona. Y cuando se solicitan imágenes programadas, o sea, cuando uno dice me interesa una imagen del estado de Tabasco, pero con este ángulo, entonces puede uno solicitar que se programe el satélite para que nos den justamente esa imagen. Obviamente eso tiene un tiempo en el que hay que esperar un poco a que el satélite pase por ahí efectivamente, y también tiene un costo. Entonces lo que hemos estado nosotros haciendo es utilizar imágenes que están libres, que no tenemos que solicitar por programación, y también pues para empezar a generar los productos que nos interesa entregar en este proyecto. Entonces tenemos estas características importantes de las imágenes de radar, y obviamente aquí lo que estamos viendo es que el sensor está midiendo valores continuos, pero los está discretizando, ¿verdad? Está tomando valores en el espacio, de longitud de onda, de radiancia y en el tiempo. Entonces la forma como se hace esa discretización para formar la imagen es muy importante y es una de las partes que hay que utilizar. También una característica muy importante de estos sensores es que la señal electromagnética, que es como una señal, pueden ustedes imaginar casi como un rayo de luz, incluso se habla de iluminación del satélite, puede tener una polarización. Todos hemos visto que hay lentes parasol que son polarizados y los que no son polarizados, y si ustedes los prueban en el mar, alcanzan a ver que sí hay una diferencia, ¿verdad? O sea, sí hay una diferencia entre estar captando la luz sin polarizar que la luz polarizada. Entonces, los sensores transmiten en una polarización que se le llama polarización horizontal, y pueden recibir también en esa polarización o en una polarización vertical. Entonces también allí hay combinaciones, ¿verdad?, de lo que puede en un momento dado tener uno con la imagen. Hay que hacer una serie de aplicaciones previas de preprocesamiento para poder utilizar estas imágenes. Tenemos ahí ya avances y ahorita los va a presentar el doctor Soria. Hay correcciones geométricas, correcciones radiométricas, justamente por cómo está funcionando el satélite, y esto es lo que ya estamos, lo tenemos avanzado, estará en el reporte técnico, pero también lo que nos interesa es ahora cómo utilizamos esto para estudios territoriales, la aplicación al caso de las inundaciones. Entonces le cedo la palabra al doctor Soria. Adelante, doctor. Perdón, creo que esta parte me tocaba a mí. Bueno, es nada más una imagen de lo que uno, si entra a las páginas en donde se distribuyen las imágenes satelitales, la de la parte de hasta arriba es de la Agencia Espacial Europea, y son el satélite que ellos tienen, sensor para las imágenes de radar que estamos utilizando, es el Sentinel-1A, y ustedes pueden ver ahí gráficamente cuáles son las formas en las que este satélite opera y el tipo de imágenes que uno puede solicitar, ¿verdad? Puede ser un barrido en el sentido a lo ancho del
opuesto, perpendicular a la dirección de vuelo del sensor, de diferentes tamaños, de diferentes coberturas, ¿no? Es lo que se le llama el SWAT. Y tenemos también el RadarSat 2. Entonces hay una variedad de imágenes que la selección es importante, ¿verdad? Y por eso decimos, bueno, ¿cómo voy a elegir una imagen? Pues depende de qué aplicación sea la que quieres realizar, ¿no? Es nada más un diagrama de esta parte. Y bueno, ya mencioné algunas de las ventajas, desventajas de las imágenes de radar versus las ópticas. No tomaremos mucho tiempo en esto. Principalmente es la capacidad de penetración y la posibilidad de tener una resolución muy alta con las imágenes de radar. ¿Sí? Muchas gracias. Creo que entonces ahora sí. Esta es la nomenclatura que viene con una imagen de Sentinel-1A. Cuando uno recibe el archivo, trae este nombre que aparece ahí. Y ahí están las partes, qué significa cada cosa, ¿verdad? ¿Qué significa, qué tipo de imagen es la que estamos recibiendo? Que después eso se ve en los metadatos, pero allí con la forma como uno ve el nombre del archivo, ahí ustedes pueden ver cuál es el tipo de imagen que en un momento dado están recibiendo o que es con la que van a trabajar. Entonces ahora sí ya le paso al doctor. Bueno, siguiendo con la presentación, hay un caso de estudio que básicamente tiene que ver con la aplicación de esta tecnología del radar. Se hablaba hace un momento de que esta tecnología es aplicable para zonas ecuatoriales, dado que el país pues tiene una buena superficie ubicada en zona ecuatorial, en donde prácticamente pues la nubosidad es constante y donde tenemos problemas muy fuertes de inundaciones de manera recurrente, específicamente en el estado de Tabasco, pues esta tecnología es aplicable en esta situación. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo se inunda la ciudad de Villahermosa y prácticamente todo el estado de Tabasco. Y dentro del objetivo general que mencionaba la doctora era abordar un caso de estudio en un proceso territorial importante para México y desde luego para el INEGI. El objetivo específico es utilizar el potencial de las imágenes SAR para determinar el comportamiento de las inundaciones en 2 periodos de análisis. El estado de Tabasco, como ustedes saben, es una región, prácticamente Chiapas, Tabasco, la zona de Guatemala. Por ahí pueden ver ustedes en un gráfico los ríos que prácticamente desembocan en el Golfo de México. Pues en su momento jugaban un papel muy importante estos ríos, pero ahora pues prácticamente son un problema. Si consideramos que prácticamente el 89% de la superficie estatal es plana, pues la inundación es recurrente. Sí, como área de estudio ustedes pueden ver este recuadro en donde están involucrados varios municipios del estado de Tabasco. Estamos trabajando en esta aplicación alrededor de 2.400 kilómetros cuadrados. Y para esto, en una primera etapa estamos utilizando imágenes Sentinel-1A. Quiero aclarar que Sentinel es un programa de la Agencia Espacial Europea y son imágenes de radar prácticamente gratuitas bajo algún procedimiento. ¿Por qué estamos abordando? Estamos abordando utilizar dos tipos de imágenes de satélite, Sentinel-1A y RadarSat 2. La segunda de ellas es una imagen de MDA, es una empresa comercial de Canadá, se compran, pero también estamos abordando dos software, un software libre que lo proporciona la Agencia Espacial Europea y el otro que es un software comercial que es PCI Geomática, específicamente para Canadá, esto para que el INEGI pueda optar por 2 opciones, cualquiera de las 2 opciones. Entonces ustedes pueden ver aquí en los recuadros de abajo 2 imágenes crudas de Sentinel-1A, son 2 fechas distintas, una de ellas viene al revés, y bueno, la descripción del producto. Todo esto es muy importante tomar en cuenta antes de iniciar con un trabajo de investigación o de aplicación, dado que dependiendo del problema que tengamos que resolver es la elección de la imagen. Dentro de los trabajos de campo se hizo un recorrido con equipos GPS para hacer levantamiento de información en campo. Tuvimos que levantar información básicamente de los cuerpos de agua, tanto de periodo de sequía como de lluvias.
¿sí? Ustedes pueden ver aquí los cuerpos de agua que se ubican en esta área de estudio y los puntos levantados. Para el procesamiento de la información, en esta primera etapa se utilizó un software Pulsar Pro, que es generado por la Agencia Espacial Europea, específicamente el SNAP, que es un software recomendado para procesar imágenes de radar Sentinel-1A. Y bueno, algún sistema de información geográfico comercial. Estas son las etapas del preprocesamiento, básicamente: extracción de la subimagen del área de estudio, calibración radiométrica. Este apartado es muy importante: el filtrado y el multilook para la reducción del ruido, ¿sí? Dentro de las características de estas imágenes, a simple vista ustedes ven por ahí el efecto sal y pimienta, o sea, no se aprecia absolutamente nada. Sin embargo, hay una serie de procedimientos para eliminar este ruido, ¿sí? Y bueno, se viene la segunda etapa, que es el análisis de histogramas, de definir los valores límites, en este caso los decibeles, la clasificación y la generación de la cartografía temática. Utilizando el SNAP, que es el software que estamos utilizando para procesar Sentinel-1, esta imagen se levanta y ustedes pueden ver cómo el recorte del estado de Tabasco está al revés. Sin embargo, bueno, esta imagen está invertida porque es la orientación de toma del sensor. También la imagen trae su metadato, ¿sí? Ustedes pueden tener acceso al metadato, la fecha de toma, etcétera, una serie de información que está disponible en el metadato. Y bueno, también podemos convertir esta imagen en RGB, ¿sí? En un compuesto en falso color. Luego se viene el recorte de la imagen para quedarnos solamente con el área de interés. Y bueno, se viene la calibración radiométrica, ¿sí? Lo hacemos para las dos polarizaciones. Quiero aclarar que para el caso de Sentinel-1A es polarización dual, ¿sí? Puede transmitir vertical y recibir vertical, o transmitir vertical, recibir horizontal. Esas son las dos opciones que trae este satélite. Después de la calibración se aplica el multilook, ¿sí? Esto es para de alguna manera reducir el ruido, ¿sí? El efecto sal y pimienta que se llama en la imagen. Todos estos procedimientos se utilizan básicamente para eliminar todo el ruido que trae la señal de rebote, que es básicamente la retrodispersión, ¿sí? En este caso tenemos una imagen calibrada, ¿sí? BB, y la imagen calibrada con multilook BB también. Después se viene la etapa de corrección del terreno. La calibración geométrica es muy importante. En la anterior ustedes veían la imagen invertida, ahora la tenemos tal cual como se muestra, utilizando todos los sistemas de provisión y referencias que recomienda justamente el INEGI. Entonces aquí tenemos ya la imagen corregida, ya está invertida, etcétera. Lo tenemos para BB y BH, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que la intensidad, ¿sí? de la señal que regresa, pues se mide en intensidades. En este caso es el sigma naut, pero la transformamos a decibeles para de alguna manera hacer evidente todas las clases que están presentes en la cobertura terrestre, ¿sí? Por aquí lo tenemos con BB y con BH, ¿sí? Y bueno, se viene la clasificación. Utilizamos básicamente este histograma para diferenciar lo que es, en este ejemplo, lo que es agua de todo lo demás, ¿sí? Entonces se aplica un editor, el software trae por ahí un editor matemático para separar lo que es la cobertura de interés para nosotros, en este caso el agua, y bueno, y se obtienen ya estas dos imágenes con la polarización BH y BB. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí los cuerpos de agua, básicamente los ríos que confluyen en la zona esta del área de estudio, y todos los cuerpos de agua
permanentes en temporada de estiaje. Este procedimiento lo vamos a aplicar también para la temporada de lluvias. Seguramente la superficie blanca que se observa en estas imágenes pues se incrementará, pero también lo vamos a realizar utilizando RadarSat 2 y el procesador PCI Geomática. Bueno, una vez que se tiene ya el producto clasificado, lo pasamos a un sistema de información geográfica, le damos leyenda y generamos la cartografía temática, básicamente. Bueno, para el caso de RadarSat 2, el proveedor justamente es una empresa canadiense, MDA Corporation. Estas imágenes son pues, relativamente caras. Para esto se selecciona, se entra al portal de venta de MDA, se selecciona la imagen, las fechas que son de interés para nosotros y posteriormente hacemos la orden de compra. En esta segunda etapa nosotros vamos a procesar imágenes RadarSat 2, quad-pol, ¿sí? con una resolución extra fine que es alrededor de 5 metros tamaño de píxel. De mi parte es todo. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, me voy a permitir hacer algunos comentarios. Como ya comentaba el doctor, nuestro país se encuentra ubicado en una condición geográfica que hace que algunas zonas del país presenten una complicación para obtener imágenes ópticas. Básicamente podemos hablar del orden de 300.000, 400.000 kilómetros, pero en particular el instituto ha tenido problemas en básicamente unos 50.000, 80.000 kilómetros donde no se ha podido actualizar a veces la cartografía con la periodicidad que quisiéramos. En donde la adquisición de imágenes ópticas hay que hacer muchos intentos y por lo tanto es muy caro la obtención de imágenes ópticas para poder actualizar esa información. Es en ese sentido donde consideramos que las imágenes de radar pueden tener una aplicación para complementar, analizar y sobre todo revisar cuáles son las características, porque hay una gran variedad de imágenes que nos puedan ser de utilidad para obtener información de manera más económica, porque digo, las imágenes ópticas nos sale muy caro porque hay que hacer a veces hasta 10 intentos y esos 10 intentos pues hay que pagar la telemetría. Con las imágenes de radar, pues lógicamente independientemente de las condiciones atmosféricas que imperen en la zona, en el intento 1 se obtendría información. Aquí lo importante de este proyecto es que podamos encontrar aquellas características propias para obtener información. No es lo mismo que yo diga, quiero una imagen de radar ultrafine, cuando pues me va a salir muy cara y a lo mejor no es lo que requiero para mi proyecto. Entonces, en ese sentido, ahorita ya nos hablaba el doctor de que ellos están trabajando o van a trabajar con las imágenes de RadarSat 2 de resolución de 5 centímetros. En el caso 5 metros. 5 metros, perdón, de 5 metros. Para el caso de MDA, pues ellos también manejan imágenes de 10 metros, de 3 metros, hasta de 1 metro, pero el costo es exponencialmente mayor, el costo y el volumen de datos. Entonces, en ese sentido, creo que cobra mucha importancia este proyecto, llegar a determinar aquellas características de las imágenes que nos permitan su aplicabilidad a la mayor parte de los proyectos donde tenemos dificultades, que es lo que persigue el instituto, donde tenemos dificultades para obtener imágenes ópticas. Complementaría a la parte de lo que ya está haciendo el instituto en materia de generación y actualización de información geográfica y sobre todo apoyar aquellas zonas de atención y mitigación a desastres, donde cuando se requiere la imagen es cuando están aquellas condiciones atmosféricas adversas y que pues las imágenes ópticas a veces no son la mejor alternativa. Sin embargo, es importante conocer que las imágenes de radar tienen características totalmente diferentes a las imágenes ópticas, lo que hace fundamental llegar a establecer al término de este proyecto un esquema de procesamiento que pueda ser aplicable a las condiciones que tenemos en nuestro país y que podamos compartirlo con todas las unidades de Estado. ¿Sí?
Sé que hay muchas, a lo mejor va a haber muchas preguntas, creo que cedo la palabra para la parte de preguntas, ya andamos al límite del tiempo y no quisiera comerle más, usar tiempo de lo que le toca a la siguiente exposición, ¿no? Entonces pasamos a la etapa de preguntas. Adelante, señor. Gracias. ¿Han considerado la potencial interferencia de otros sistemas de radar de observación meteorológica, por ejemplo? Hay un radar banda C en Sabancuy que claramente su cobertura llega allá, hacia centro. Hay otro en Alvarado, aunque se está trabajando en modo de vigía. No sé si el de Mozotal en Chiapas les alcance a pegar allá. Y además en banda C y en banda X, si no mal recuerdo, también trabajan los aeropuertos. ¿Eso está contemplado en su proyecto? ¿Me contestas? Seguramente estos son radares meteorológicos a los que se refiere usted. Sí. Nosotros estamos abordando la tecnología del radar de apertura sintética, en donde la plataforma satelital está prácticamente a 650 metros de altura y su ancho de barrido es prácticamente 100, 200, el SWAT pues, y es una toma cada 12 días. Para el caso de Sentinel la temporalidad es 12 días, ¿sí? Al que usted se refiere son los radares meteorológicos, si no me equivoco, del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua. Sí, en banda C. Sin embargo, la información que proporciona el radar meteorológico, si no mal recuerdo, pues es darle seguimiento a este fenómeno muy dinámico que es la nubosidad, es el contenido de humedad de la atmósfera, etcétera, etcétera. Sí, nosotros estamos abordando situaciones que ocurren en la superficie terrestre, básicamente. Gracias. Tenemos otra pregunta aquí del doctor. Sí, mi curiosidad es en saber el costo. Hablan de que son relativamente caras, pero me gustaría saber cuán caras, ¿no? Porque mencionan que estabas hablando de imágenes ópticas que también son caras. Me imagino que deben ser de alta resolución. Esa es una. Y la otra es si las imágenes son caras y la nubosidad es un problema, la sugerencia sería utilizar una imagen gratuita, por ejemplo, como Landsat 8 o Movisterra, como un preview, ¿no? O sea, ver si la condición del momento en el cual se necesita el dato, la nubosidad está interfiriendo o no, y ahí hacer la decisión de pagar o no el producto que se requiere. Sí. ¿Quieres contestar? Sí. Afortunadamente, hoy día tenemos esta de Sentinel, por ejemplo, que es gratuita, ¿sí? Cuando hablamos del costo, por citar un ejemplo, RadarSat X en el modo ultra fine van alrededor de, pues, que serán $125, $130 por kilómetro cuadrado, pero cuando es necesario, yo creo que el costo no es tan elevado, y sobre todo si lo comparamos con las tecnologías de las imágenes ópticas, ¿no? Como bien decía el ingeniero Eufrasio, hay que hacer muchos intentos para poder utilizar una imagen óptica, sobre todo en zonas de nubosidad continua o cuando estamos estudiando un fenómeno dinámico que sucede en temporada de lluvias, el seguimiento del ataque de una plaga, una enfermedad en algún cultivo, o el de las inundaciones, por ejemplo, cómo está afectando la inundación en un momento dado para zonas específicas. Entonces yo creo que el costo no es el problema. Incluso cuando una institución compra o adquiere grandes volúmenes de este insumo, pues el costo se modifica. Pero también quiero comentarles que a partir del 2019 será puesto en órbita una plataforma satelital en donde se mejoren estas técnicas, mayores polarizaciones, mejor resolución espacial y temporal, y el costo definitivamente va a ser muy bajo. Yo creo que hacia allá tiende la tecnología esta, ¿sí? La idea es que sobre todo los países más pobres hagan uso de esa tecnología para darle seguimiento a sus fenómenos, a sus problemas específicos, ¿sí? Estamos hablando del sureste asiático, África, Centro, Sudamérica, etcétera. ¿Tenemos otra pregunta? Adelante.
Agencia Espacial Mexicana, bueno, felicitarlos, creo que van muy bien el expertise de radar. Nosotros estamos con el INEGI, con el Ecosur y la Agencia Espacial con una infraestructura de una antena que está en Chetumal, la cual puede ver diferentes tipos de satélite, la cual también ha tenido algunos problemas de mantenimiento de infraestructura, pero pues sí me gustaría ofrecer el apoyo. Este proyecto se me hace que está muy bien maduro, muy bien enfocado, con unos expertos que la verdad tienen muy alto nivel. Para las siguientes fases, nosotros en la agencia estamos tratando de ver con la Unión Europea si podemos tener mejores condiciones con el Sentinel, porque es fabuloso, o sea, es gratis, tiene buena calidad, etcétera. Pero también nos gustaría mucho trabajar en la parte de los insumos, cómo podemos apoyar en la parte de las imágenes, en los costos, o cuál sería ahí, digamos, una mejor herramienta para los investigadores, ¿no?, que se pueda explotar, ¿no? Y ver si podemos usar la antena que es propiedad de la agencia de INEGI y de Ecosur para alguno de estos tipos de trabajo, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, perdón. Sí conocíamos la existencia de esta opción, pero la información que teníamos era que no estaba funcionando o había dejado de funcionar un tiempo. Es de banda X, ¿no? Me parece que es banda X. XLS. Ah, ok. Entonces ya tienen imágenes de… Ah, ok. Sí, muchas gracias. Tomamos nota. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada más quería complementar. Efectivamente, en México ya están operando algunas plataformas, algunas estaciones de recepción de imágenes, y justamente como dice el colega, Estación Chetumal es una de ellas, en donde creo que, si no mal recuerdo, desde el 2012 está en operación. Y creo que TerraSAR X también está recibiendo imagen satelital de radar de la Agencia Espacial Alemana. Entonces creo que hay una serie de opciones para este tipo de tecnología. Tenemos Sentinel, RadarSat, TerraSAR, tenemos ALOS Pulsar o Tandem, que incluso es una tecnología de radar para generar modelos de elevación digital muy precisos, ¿no? Hoy día el modelo de elevación digital de 15 metros pues ya es insuficiente, y bueno, algunos estudios muy precisos requieren de modelos de 5 metros, incluso de 1 metro. Nosotros hemos estado batallando bastante para conseguir el modelo de elevación digital de 1 metro para el estado de Tabasco, dado que es plano, y creo que con el modelo de elevación digital podemos hacer pronósticos de inundaciones, siempre y cuando sea de menores de 5 metros, ¿no? Pues muchas gracias. No me resta más que, a nombre del Instituto Nacional de Estadística, dar un reconocimiento a la doctora Yolanda y al doctor Jesús. Muchas gracias.